Qué gozo y qué privilegios estar reunidos hoy en la presencia de nuestro amado Señor. Cada vez que nos congregamos es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para profundizar en nuestra relación con Él y para escuchar lo que su palabra tiene que decirnos en el día de hoy. Así que hoy no es un día ordinario, es un día que Dios ha preparado especialmente para nosotros. Vivimos en un mundo donde el cansancio, donde la ansiedad, donde el estrés parecen ser acompañados constantemente en nuestras vidas. Corremos de un lado a otro con agendas llenas y corazones agobiados, buscando cumplir con todas nuestras responsabilidades. Mas, sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ofrece algo completamente diferente: su reposo, un descanso que no solo alivia nuestro cuerpo físico, sino que también restaura nuestras almas y nuestro espíritu. Es que hoy aprenderemos cómo entrar en este reposo que Dios nos ofrece y cómo hacer de ello una práctica diaria en nuestras vidas. Así que antes de comenzar, inclinemos nuestro rostro en oración, pidiéndole a Dios que prepare nuestros corazones para recibir su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Amén. Padre amado, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y reverencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios cercano, Dios. Un Dios que no nos abandona ni por un momento. Hoy nos acercamos a ti como mismo Dios, Señor, que venimos todo el tiempo, Señor, como el mismo Dios, Señor, que actúa en el pasado, Señor, y que está con nosotros en este precioso momento, Señor, y que reinará por toda la eternidad. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar, que nuestra mente se abra y que nuestros corazones, Señor, sean transformados, Señor, por tu palabra, Señor. Que lo que escuchemos hoy, Señor, produzca fruto, esperanza y una fe renovada, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que así será hecho. Amén. Es innegable que vivimos en un mundo donde el cansancio y la ansiedad parece ser el estado natural de muchas personas. El ritmo de vida actual es agotador. Nos levantamos temprano, corremos de un lado a otro para cumplir con las responsabilidades del trabajo, la familia, los estudios y tantas cosas que demandas este mundo. Y a menudo sentimos que no hay suficiente tiempo en el día para cumplir con todas las tareas que tenemos pendientes. Nos encontramos atrapados en ciclos interminables de actividad que nos aleja emocionalmente y físicamente, que nos sentimos agotados. La ansiedad, por su parte, también ha crecido de manera exponencial. La noticia constante sobre crisis económicas, conflictos políticos, enfermedades y un sinfín de problemas nos sumerge en una sensación de inactividad y de miedo. Y no es extrañar que por muchos que sintamos que llevamos una pesada carga que nadie parece imposible de soltar, pero en medio de este caos, Dios nos ofrece algo completamente opuesto: paz. Dios nos ofrece descanso y nos ofrece reposo. El reposo del Señor no es simplemente un descanso físico, que va más allá de eso. Es un descanso profundo y es un descanso espiritual que afecta a nuestro corazón, que afecta a nuestra mente y que afecta a nuestro espíritu. Este reposo es la capacidad de encontrar paz, de encontrar calma, incluso cuando nuestra circunstancia externa no cambia. Este reposo que viene cuando aprendemos a confiar completamente en Dios y a dejar nuestras cargas en sus manos. Así que hoy Dios quiere que entendamos que no fuimos creados para llevar nuestras cargas solos. Él nos invita a entregar todo aquello que nos agobia y a entrar en su reposo. Este reposo no solo es una promesa para el futuro, es algo que podemos experimentar aquí y ahora. Es un don que Dios nos ofrece cada día y es algo que necesitamos aprender a recibir y a practicar de manera intencional. Ahora, para entender mejor este reposo que Dios nos ofrece, veamos cómo esta promesa está presente desde el principio mismo de la creación y cómo Dios lo reveló en la escritura del Antiguo Testamento. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un principio que ha sido esencial para la humanidad: el reposo. Salimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 2 al 3, leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendigo a Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un acto significativo, no porque Dios se hubiera cansado, sino porque su obra estaba completa. Al descansar, Dios estableció un patrón para nosotros, enseñándonos que el trabajo es importante, pero que el cansancio es igual, pero que el descanso es igualmente necesario y es sagrado. El reposo en el día séptimo no fue solo para Dios, él lo estableció como un mandamiento para su pueblo en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo o sábado no era solo un descanso físico, era un tiempo para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se detuviera de sus labores y recordar que su provisión y sustento no venía únicamente de su trabajo, sino también de Dios. El día sábado era un recordatorio semanal de que aunque trabajemos, que aunque trabajamos, es Dios quien provee para nuestras necesidades. Este principio es vital para nosotros hoy, porque en medio de nuestras vidas agitadas, debemos recordar que nuestro sustento no depende solo de nuestros esfuerzos, sino de la gracia y de la provisión de Dios. Dios también prometió reposo a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio 12:10. Dios le dijo a los israelitas que encontrarían reposo y seguridad en la tierra y él les daría. Mas, sin embargo, este reposo no era solo un descanso físico, sino un descanso espiritual, un lugar donde ellos podrían habitar en la presencia de Dios y disfrutar de su bendición. Pero como leemos en el libro de Hebreos, no todos entraron en este reposo. Hebreos 3:19 nos dice que aquellos que no creyeron en Dios no pudieron entrar en su reposo. La falta de fe y la desobediencia lo mantuvieron fuera de la promesa de Dios. Este es un recordatorio solemne para nosotros en el día de hoy. Dios no nos ha ofrecido su reposo, pero quiere que respondamos en fe. No podemos entrar en el reposo de Dios si no estamos aferrados a la duda y a la incredulidad. Debemos confiar en su palabra, debemos confiar en su carácter y debemos confiar en su promesa de que Él cuidará de nosotros. En este sentido, el reposo no es solo un regalo, sino también una disciplina. El reposo es un acto de fe, de soltar el control, de dejar todo de lado, nuestras preocupaciones, y confiar en que Dios es quien provee, quien cuida, quien sostiene nuestras vidas. Este es algo que necesitamos para practicar todos los días. Así como los israelitas recibieron el maná diariamente en el desierto, nosotros debemos aprender a confiar en la provisión diaria de Dios y a descansar en su suficiencia. Pero este descanso no es solo físico, también es un descanso espiritual. Jesús nos llama a encontrar ese descanso profundo en Él. Si abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, disculpa, Jesús nos extiende una invitación que resuena con más fuerza que nunca en tu corazón es cansado. Venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Esta es una invitación que es para todo en el día de hoy. No importa cuál sea tu situación o cuán pesadas sean nuestras cargas, Jehová nos invita a venir a Él, a dejar nuestras preocupaciones a sus pies y a experimentar su descanso. Pero este descanso que Dios nos ofrece no es solo un alivio temporal de nuestra responsabilidad o carga física. Esto nos ofrece algo mucho más profundo. Es un descanso para nuestras almas. El alma donde llevamos nuestras emociones, donde te encuentran nuestras ansiedades, nuestros temores y nuestras cargas espirituales. Muchas veces el agotamiento que sentimos no es solo físico, sino más bien espiritualmente. Nos agotamos emocionalmente cuando tratamos de llevar las cargas de la vida por nosotros mismos, cuando intentamos controlar todos y resolver cada problema con nuestras propias fuerzas. Esto nos llama a dejar de llevar ese peso solo. Nos invita a llevar su yugo, que es ligero. Este yugo que Jesús nos da representa una vida de dependencia de Él.
En lugar de cargar con nuestras propias preocupaciones, Jesús nos invita a caminar junto con Él, sabiendo que Él nos guiará y que Él nos sostendrá en los tiempos difíciles. Esto se requiere que soltemos nuestras propias agendas, que dejemos de lado el control y que confiemos en que su manera es mejor que la nuestra. En un mundo en que vivimos nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos trabajar más, preocuparnos más y resolver nuestros propios problemas por nosotros mismos. Pero Jesús nos dice constantemente, Jesús nos ofrece una alternativa radical. Nos dice que no podemos confiar en Él, que podemos descansar en su capacidad para cuidar de nosotros. Esto significa que nuestras vidas estarían libres de problemas. Eso mismo nos digo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús nos ofrece en su palabra es la paz en medio de estas aflicciones. La paz que viene cuando sabemos que no estamos solos, que no tenemos que cargar con todo el peso de la vida por nosotros mismos, porque Él está con nosotros. Cuando aceptamos el yugo de Jesús, cuando decidimos confiar en Él y depender de Él, comenzamos a experimentar un tipo de descanso que el mundo no puede ofrecer. Este reposo espiritual es profundo, es un reposo transformador y nos lleva a una relación constante, más íntima con nuestro Salvador. Es un descanso que no depende de nuestra circunstancia, sino de nuestra relación con Jesús. Y es una invitación abierta a cada uno de nosotros en este día. Sin embargo, para poder entrar en este reposo que Jesús nos ofrece, hay algo esencial que debemos hacer como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, como escogido de Dios. Hay que tener una fe y una obediencia. Una de las claves más importantes para entrar en el reposo de Dios es la fe. Sin fe, Hebreo dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible entrar en el reposo que nos ofrece. El reposo de Dios no es simplemente algo que sucede automáticamente, sino es una nueva vida. Requiere una respuesta de nuestra parte. Debemos creer en su promesa y actuar en obediencia a su palabra. En Hebreos 3:4 se nos recuerda constantemente que la generación de Israel que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida debido a ¿qué? A su incredulidad. Aunque Dios le había prometido una tierra donde encontraría descanso, muchos de ellos no entraron porque no creyeron en la promesa de Dios. La falta de fe y la falta de desobediencia les impidió al pueblo de Israel experimentar el reposo que el Dios tenía para ellos. Este es un principio que sigue siendo revelante para nosotros en el día de hoy. Dios no nos ha prometido su reposo, pero debemos responder en fe. No podemos entrar en el reposo de Dios si no estamos llenos de dudas. Si estamos llenos de dudas, si estamos llenos de preocupaciones y con una mentalidad de autosuficiencia. La fe es el puente que nos lleva a la paz. La fe es el puente que nos lleva al descanso que Dios ofrece en su palabra. Por la fe no es solo creer intelectualmente en Dios, sino la fe, la fe se manifiesta en la obediencia. En el libro de Santiago 2, capítulo 2, versículo 26 nos dice que la fe sin obra es muerta. Si realmente confiamos en Dios, actuaremos conforme a esa fe. La obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de nuestra confianza en Él. Y cuando obedecemos esa palabra, cuando seguimos su dirección, encontramos reposo. Porque la obediencia nos libera de la carga de intentar controlar todo. Nos permite soltar nuestras propias agendas y seguir la perfecta voluntad de Dios. El acto de soltar el control y confiar en Dios requiere humildad. Debemos reconocer que no somos autosuficientes, que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos y que necesitamos a Dios. La humildad nos lleva a la fe y la fe nos lleva al reposo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en su voluntad, encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es el resultado de saber que estamos en la mano de Dios, que Él es bueno y fiel y que Dios es amoroso. Pero
¿Cómo se ve esta paz en nuestras vidas cuando enfrentamos pruebas? Aquí es donde encontramos el reposo de Dios, una paz que perdura incluso en momentos en medio de las tormentas. El reposo de Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas. De hecho, Jesús nos advirtió que tendríamos aflicción en este mundo, pero el reposo que Dios nos ofrece es una paz que trasciende las circunstancias. Es la capacidad de tener la calma en medio de las tormentas, de confiar en que Dios está en control, aunque todo a nuestro alrededor parezca estar fuera de control. Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Jesús y sus discípulos estaban en un bote cruzando el mar Rojo de Galilea cuando se desató una gran tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía en la popa del bote. Los discípulos, llenos de pánico, lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y el mar y una gran tormenta y una gran calma. Este pasaje de Marco nos enseña varias cosas. Primero, nos muestra que incluso cuando estamos en medio de una tormenta, Jesús está con nosotros. No importa cuán grande sea el problema que enfrentemos, Jesús está en el bote con nosotros. Pero también nos enseña que aunque la tormenta venga, podemos tener paz en medio de ella. Jesús dormía en medio de la tormenta porque sabía que su Padre Celestial estaba en control. Este es el tipo de reposo que Dios nos ofrece, la capacidad de tener paz, de descansar incluso cuando nuestra circunstancia no cambia de inmediato. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando entendemos que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de cada situación, podemos descansar en su soberanía. El reposo de Dios nos invita a dejar de luchar contra las circunstancias y a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Es aprender a estar quieto y a conocer que Él es Dios. Este reposo es una paz sobrenatural que guarda nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Es la confianza de que, aunque el viento sopla y las olas se levantan, Jesús está en el bote con nosotros y tiene el poder de calmar la tormenta en medio de cualquier situación. Pero ese tipo de paz y reposo no es algo que experimentamos solo en los momentos difíciles, sino es algo que debemos aprender y a practicar en nuestras vidas diarias. Es un estilo de vida que debemos cultivar intencionalmente. Dios nos llama a vivir en un estado constantemente de descanso en Él, a confiar en su provisión y a descansar en su paz y en su presencia todos los días. ¿Y cómo podemos practicar este reposo en nuestras vidas cotidianas? Primero, debemos dedicar tiempo a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. La primera más importante forma de entrar en el reposo de Dios es pasar tiempo en su presencia. No podemos encontrar descanso si no buscamos a Dios diariamente. La oración y la meditación en la palabra de Dios nos conectan a su corazón y nos recuerda constantemente que Él es nuestra fuente de paz y nuestra fuente de descanso. Dedicar tiempo cada día para estar en la presencia de Dios nos ayuda a recalibrar nuestra mente y corazones hacia Él. En la oración encontramos alivio para nuestras cargas. Punto 2. Debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta a no estar ansioso por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración. La promesa que sigue siendo es la paz que Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. Eso es una parte clave del reposo, es aprender a soltar nuestra carga, nuestras preocupaciones y a entregarnos a Dios completamente. A menudo nos aferramos a nuestros problemas creyendo que debemos encontrar una solución por nosotros mismos. Pero Dios nos invita a confiar en Él, a entregarle nuestras cargas y a permitir que Él sea quien nos obre en nuestras situaciones. Punto 3. Confiar en la soberanía de Dios.
Es importante entrar en el reposo de Dios. Significa que debemos reconocer que no tenemos el control de todo. Es confiar en la soberanía de Dios. Podemos soltar nuestra ansiedad, nuestra necesidad de controlar y manipular cada situación. Sabemos que Él está orquestando todas las cosas para nuestro bien y podemos descansar en su plan perfecto para nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestras ansiedades y nuestra, disminuye todo aquello que nos afecta diariamente y aumenta nuestra fe. Punto 4. Practicar el sábado en nuestras vidas. El principio del sábado no es solamente una ley del Antiguo Testamento, es una invitación a descansar en Dios. Aunque tal vez no sintamos el sábado de la manera legalista, es lo que hacían los israelitas. Debemos encontrar momentos en nuestra semana para detenernos y descansar y recordar que Dios es nuestro proveedor. En estos tiempos de descanso no solamente Dios restaura nuestro cuerpo, sino más bien nos ayuda a recordar que nuestra provisión y nuestra paz vienen de Dios. Esta es una verdad que nos lleva a la conclusión de lo que hemos estado reflexionando en el día de hoy. Así que, queridos hermanos y hermanas, esta es una pequeña reflexión que hemos escuchado en el día de hoy sobre el descanso de Dios. En el día de hoy, Dios nos está escuchando. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que nos da reposo en medio de cualquier circunstancia. Este reposo no es algo distante o incansable. Es una invitación que Dios nos hace cada día. Él nos llama a soltar nuestras cargas, a confiar en su poder y a descansar en su presencia. En un mundo lleno de estrés y de ansiedad, el reposo de Dios es un refugio, es una fuente de paz, es una fuente de renovación. Así que hoy quiero invitarle a que tomes la decisión de entrar en ese reposo de Dios. No importa cuán pesada sea la carga que estés llevando. Jesús te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Confía en mí, entrega tus preocupaciones a sus pies y permite que sus paz llene tu corazón. Así que en este momento, mientras inclinemos nuestros corazones, quiero que reflexionemos sobre las áreas de nuestras vidas y en la que necesitamos entregar nuestras cargas a Dios. Dios está aquí, dispuesto a recibirnos y a darnos su descanso. Así que oremos juntos en esta hermosa tarde. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu promesa de reposo, Señor. Hoy venimos ante ti con corazones, Señor, humildes, reconociendo, Señor, que hemos llevado cargas que no nos corresponden, Señor. Te pedimos que nos enseñes a confiar en ti en esta hora, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a soltar nuestras preocupaciones, Señor, y a descansar en tu amor, para que podamos, Señor, experimentar tu paz en medio de la tormenta, Padre, que nuestras vidas reflejen tu descanso, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te lo pedimos creyendo que así será hecho. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta pequeña reflexión. No puedo culminar este tiempo sin antes hacer una invitación a aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo, que aún no han tomado la decisión de aceptar lo más importante de sus vidas, de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Así que hoy quiero hablarte sobre el reposo que solamente Dios puede ofrecer. Un reposo que no depende de las circunstancias de este mundo, sino una relación profunda y real con el Creador. Quizás te has sentido cansado, quizás te has sentido agobiado, buscando paz en medio del caos, pero ninguna solución temporal te ha brindado el descanso que tu alma realmente necesita. Así que hoy quiero decirte que la paz, que la verdadera paz de reposo solo se encuentra en Jesucristo. Él es quien puede sanar tus heridas, Él es quien puede perdonar tus pecados, Él es quien puede ofrecerte una vida nueva, llena de propósito y llena de esperanza. Eso mismo lo dice Mateo 11:28. Tú que me escuchas, venid a mí, todos aquellos que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No importa cuán grande sea tu carga, no importa el pasado que hayas tenido, Jesús está aquí con los brazos abiertos, dispuesto a abrirte, a amarte y a transformarte. La salvación es un regalo que no podemos ganar por nuestras propias obras, pero Jesús nos ofrece por su gracia. Así que hoy, si sientes que Dios está tocando tu corazón,
te invito a dar este paso de fe, a abrir tu corazón a Jesús, a entregarle tu vida y a experimentar el perdón, a experimentar el amor, a experimentar este reposo que solamente Él puede dar. Si estás listo en esta tarde para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a orar conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que te necesito hoy. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario con mis pecados y que resucitaste para darme una vida eterna. Hoy te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Te invito a que entres en mi corazón, que me limpies de todo pecado y que me hagas una nueva persona. Ayúdame, Señor, a confiar en ti cada día de mi vida. Te entrego todo lo que soy y desde hoy, Señor, quiero caminar contigo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te lo pido, creyendo que así será hecho. Amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, te doy en esta tarde la bienvenida a la familia de Dios. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Los ángeles de los cielos están celebrando por ti. Te animo a seguir creciendo en la fe y a leer la palabra de Dios y a buscar una comunidad de creyentes que te apoye en este nuevo caminar. Dios te bendiga grandemente y que Dios te bendiga grandemente y que la paz de Dios esté contigo en cada etapa de tu vida en el día de hoy. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esa vida que haya aceptado al Señor Jesús. Sabemos que en los cielos hay fiesta, los ángeles de Dios se están gozando, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta, hay regocijo de parte de Dios. Amén. Así que le damos gracias a Dios en estas horas. Así que, hermanos y hermanas, mientras nos despedimos en esta tarde, los animos a vivir cada día con la certeza de que el reposo de Dios está disponible para ustedes. No caminen solos, ni carguen solos sus preocupaciones por sí mismos. Entren en su reposo, confía en su fidelidad y dejen que la paz de Dios guíe cada paso de su vida y que el reposo de Dios llene su alma cada día. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo a las 4 p.m. hora de Panamá. Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén.